Hola amigos de Contexto. Bueno, señores, estamos inmersos en esta última semana antes del 6 de octubre de este domingo, ya muy pronto, donde podremos ya tener los candidatos a la presidencia para la contienda del año próximo, del 2020, ¿verdad?, de mayo. Bueno, está muy caliente la política y toda Latinoamérica está inmersa en un proceso, yo diría, delicado. Hay muchas denuncias de corrupción, por ejemplo, lo que está pasando en este momento en Perú, donde el Congreso fue disuelto por el presidente Martín Vizcarra, según las noticias, por la prerrogativa, por el derecho que le da el artículo 134 de disolver el Congreso ante una, vamos a decir, desobediencia. Ellos le tienen el nombre, ellos dicen... moción, ellos tienen un nombre que es que es desobediencia lo que significa del Congreso, pero el Congreso no tiene que obedecer al poder. No, pero fíjate, bueno, pero lo que pasa es, fíjate qué es lo que pasa, o sea, es lo que tú dices, rebelión, Julio, es lo que dice Julio aparentemente, y por eso es bueno traerlo a colación. Hay dos grupos, ¿verdad? Lo que pasa es que ya se llama, la Constitución peruana establece que la segunda denegación de obediencia, vamos a decir, al presidente, puede ser, le da la prerrogativa de disolver el Congreso. Claro, mi primera respuesta también está que dice Julio, que por qué el Congreso tiene que obedecer al presidente si son dos poderes distintos. Pero la situación que se da en Perú en este momento es delicada porque, fíjense que lo que llamó el presidente Martín Vizcarra fue a modificar el proceso de elección del Tribunal Constitucional, que en este momento tiene en sus manos cosas muy delicadas. El Tribunal Constitucional, por ejemplo, es el que ha mandado a Ollanta Humala a su casa, a prisión preventiva, y tiene en sus manos juzgar a Keiko Fujimori y al presidente Fujimori. De manera de que son cosas muy delicadas y realmente Vizcarra, el presidente actual, que acuérdense que era el vicepresidente de PPK. Que sí viene de una elección popular. Exacto, que sí viene de una elección popular y fue derrocado, bueno, derrocado no, tuvo que dimitir, ¿verdad? Fue sacado del poder por corrupción, por todo este problema de Odebrecht, entonces quedó Vizcarra, y Vizcarra lo que quiere es transparentar su gobierno y entonces elegir los jueces del Tribunal Constitucional de una manera más transparente. Fíjense que eso es lo que él está pidiendo. Sin embargo, los senadores rápidamente, después que él hizo esa solicitud, eligieron a uno de los jueces del Tribunal Constitucional, supuestamente porque porque hicieron eso primero y después conocieron la petición del presidente. Pero nada es casual, ¿verdad? Nada es casual. Las cosas pasan porque ¿por qué no se hizo primero? Si hay vamos a decir, un organismo encargado de decir qué es lo que se hace primero y qué es lo que se hace después. La cuestión es que ya incluso estaba la vicepresidenta actual nombrada como presidenta por el Congreso y ya está también disuelto el Congreso por el presidente Vizcarra, lo que dice que hay un lío ¿cómo se dice aquí en dominicano? Carajo. Del carajo. Un lío del carajo. Porque hay dos gobiernos. Hay dos gobiernos. En Perú. No, ya eso se... No, ya sé, mira, porque se le dio, es Vizcarra, que él tiene el derecho, pero momentáneamente ella renunció. Ella renunció para darle paso al... Ella renunció a la asignación del Congreso. Pero porque no le correspondía. No, ella renunció. No dijo por qué. Sí, pero es por eso. El presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció esta tarde, la tarde de este lunes, la disolución del Congreso de la República, luego de que el Pleno llevara a cabo una votación para elegir a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Exacto. Frente a este panorama, ¿cuál es el procedimiento que establece la Constitución Política del Perú? Según el artículo 134, el presidente de la República está facultado para disolver el Congreso. Exacto. Si éste ha censurado o negado su confianza a dos consejos de ministros. Exacto. Es decir, en Perú, el Consejo de Ministros y el gabinete no lo nombra el presidente cuando le da la gana, sino lo presenta al Congreso para que sea ratificado. Ratificado, igual que en los Estados Unidos. No, bueno, pero en Estados Unidos 1 a 1. 1 a 1. Este es en bloque. En bloque. Entonces, en su mensaje a la Nación, el jefe del Estado señaló que su decisión se dio ante la denegación fáctica de la cuestión de confianza
Ellos le llaman cuestión de confianza. Sí, es lo mismo. Eso es obediencia en el fondo. Que no, sí, la confianza es otra cosa, pues, parlamentaria. Cuando el Parlamento votó el nombramiento de magistrado del Tribunal Constitucional, antes de analizar y votar el requerimiento de confianza, ¿qué es lo que pasa? En realidad, en el fondo, es que Vizcarra pertenece a un pequeño partido que lo fundó Pedro Pablo Kuczynski, que se llama PPK, que son las siglas de Pedro que fue, Pablo Kuczynski. Iba a ser destituido y él mismo va a ser juzgado. Y él renunció por corrupción, y el Congreso en las elecciones anteriores, el 86, de 120 diputados, 86 son de la Fuerza Popular, que es la de Fujimori, la de la hija de Keiko Fujimori. Entonces lo que hay ahí es una confrontación de poder político entre el fujimorismo o el neofujimorismo, porque parece que la hija está peleada con el papá, y el poder muy debilitado del gobierno de Kuczynski original, y ahora de Vizcaya, que era vicepresidente. Entonces, eso es lo que te refleja eso. Una debilidad institucional. Una debilidad institucional terrible, muy fuerte en Perú, porque recuerden que en Perú Fujimori disolvió el Congreso. Sí, claro. Y ahí comenzó todo el problema de Fujimori. Y es el país que tiene más expresidentes presos. Todos. Y uno muerto. Exacto, y uno que se suicidó. Eso nos lleva por obligación a analizar la trampa en que ha caído buena parte de la generación política sudamericana. La de poner demasiado poder en instituciones que son que forman parte de la institucionalidad, digamos, de todos los estados sudamericanos, pero que todavía no están en calidad de aplicarse, de ser autónomos plenamente, porque de alguna manera son teledirigidos por intereses, ya sean nacionales o corporaciones internacionales, o por la estructura de poder de otras naciones poderosas que influyen en la región. Caso, tú lo puedes asimilar al caso que está viviendo Brasil ahora mismo. Oigan esto. Los fiscales de Brasil fueron los que establecieron, lo que hicieron estallar el Lava Jato, comenzando por lo que contaron en Petrobras y lo que siguió después con Odebrecht y con Andrade Gutiérrez. Esas son las grandes de Brasil. Y fueron esos también los que dijeron que había indicios de corrupción, primero en Lula da Silva, para tratar de desautorizarlo, y luego se inventaron la acción contra doña Dilma Rousseff. Contra doña Dilma ha pasado lo siguiente: el señor Temer, que fue su vicepresidente y que se benefició de la decapitación de doña Dilma como presidenta de Brasil, ahora confiesa que fue un golpe de Estado lo que se le practicó y que él se siente arrepentido. Oiga, después de pasar todo esto, ¿no? Después del tiro dado. Después del tiro dado, y de que Brasil, porque eso es lo que él está sintiendo, él primero lo aborrece la sociedad por haber participado en la conjura. Y ahora se da cuenta que doña Dilma crece y crece en la estima pública, lo mismo que está pasando con Lula. Bueno, va a ser el segundo round ahora. Vienen los fiscales y le dicen a la justicia, le recomiendan al sistema judicial. Allá los dos son independientes, tanto la fiscalía como el sistema que administra la justicia, los jueces. Les recomiendan a los jueces que la sanción, los 10 o 11 años que le han impuesto a Lula, los cumpla en la casa, porque ellos entienden que Lula no debe ser, por ser un hombre de ascendencia popular y eso, objeto de un reo en prisión, que eso lo pueden hacer a mediar. O sea, que el que está en la casa puede tener libertad de ir y salir. Lula le ha contestado, no, yo rechazo esa propuesta de ustedes, porque ustedes fueron los que elaboraron el expediente con que se me acusó a mí,
que finalmente lo único que le encontraron fue un apartamento que ellos dicen que es de él, pero nunca que se ha nunca probado. ocupó. Sí, sí. Ni visitó. Ni aparece el documento que compruebe que él es el propietario de ese apartamento que dice que le regaló Odebrecht. No, Odebrecht no Odebrecht. Una empresa, no sé si fue Andrade, OAS, que es otra de las tres grandes, que es otra constructora grande. Ocurre que no, que dice, le manda a decir entonces en una comunicación que escribió y leyó su abogado a los fiscales de Brasil, que él prefiere cumplir condena ahí hasta que se compruebe que no fue responsable de los hechos. Descargo total, lo que un decía. descargo total. Y seguir cumpliendo condena. Miren qué pasó. Entonces, por tanto, que usted no le puede dar todavía a la sociedad latinoamericana suficiente autonomía como para aplicar justicia sin ninguna supervisión. Todavía los cuerpos políticos, que son los que manejan la complejidad de los estados, tienen que intervenir en todo esto, porque estos son sectores que pueden ser penetrados por los intereses o por influencias, incluso por coyunturas, como es el caso de Brasil, una coyuntura política específica en que el sector más conservador, poderoso de la nación y los propios militares veían que la clase política estaba imponiendo normas. Pero y fíjate, estaba conduciendo a Brasil por reformas con las que ellos no estaban plenamente de acuerdo, ¿entiendes? Eso es todo. pero si nos trasladamos entonces al escenario nacional, ¿Qué Pedro? cuenta le encontraron a Lula en el exterior? Nada. Sí. ¿Qué cuenta le encontraron a doña Dilma? ¿Qué asociación de doña Dilma o Lula se fue comprobada con grupos de poder? ¿Qué acciones tienen en empresas? Todo lo contrario. Sí. Los dos son dos líderes políticos y que no se le puede señalar una sola falla en ese sentido. Es más, fueron tan cuidadosos que sus familias mismas no fueron beneficiarias de tratos preferentes en obras o contratos del Estado. ¿Tú crees entonces que nosotros no estamos tampoco como República Dominicana preparados para tener esa independencia tan grande, pero tampoco es bueno? Entrégale la fiscalía a que sea influida por el sector privado, por el Departamento de Estado, como pretenden los norteamericanos, que ya se lo ha propuesto formalmente al país. No hay que hacer, vía Naciones Unidas. No hay que caracterizar. Es decir, la independencia del Ministerio Público, de la Justicia, no tiene que entregársela a todos los norteamericanos. No, eso es lo que está diciendo. Yo lo que te pregunto, no tiene que ser así. Dice, pero es lo que propone participación ciudadana, que le cedamos lo mismo de Bernardo Vega. Y Bernardo Vega. Pero participación ciudadana también, para que lo sepa, que le cedamos, como lo hizo Guatemala, la fiscal, todo lo que es el sistema de aplicación de justicia en fiscalía, o sea, el Ministerio Público, a una institución de Naciones Unidas que todo el mundo sabe que la manejan los Estados Unidos. ¿Y qué pasó? Que 200 y pico de fiscales extranjeros fueron a administrar justicia a Guatemala y ahora se lamentan de la manera selecta como se aplicó la justicia en Guatemala. En su país. A Saddam Hussein lo ahorcaron. Sí. Entonces, esa justicia independiente. Sí. Entonces, ¿cuál es el asunto? Bueno, que hay que tener esa cosa, que la cosa es difícil, siempre con un grano de sal. A mí me gusta la idea de que el Ministerio Público Dominicano no sea designado por el Poder Ejecutivo y que sea el fruto, por ejemplo, de una decisión congresual, es otra cosa. Y hay muchos mecanismos alternos. Yo creo que no puede estar en la mano del Ejecutivo todo. No creo que hay países, pero ceder tanto como para que sean extranjeros los que te vengan a administrar justicia, es otra cosa. Pero hay países donde, por ejemplo, la Suprema propone una terna afuera, por ejemplo, al Congreso. Sí. Y el Congreso entonces elige esa terna de la que le propone la Suprema. Ahí está. Bueno, de hecho, el Congreso antes era el que ponía los antes. Sí, pero eran propuestos por los propios. Era el Senado. Era el Senado. Eso eran ya cotos y era cada 4 años que lo cambiaban. No había estabilidad. Sí, no había estabilidad. Hay que combinar una modernización, estabilidad, carrera judicial con un mecanismo de independencia. El problema es que también se puede prestar. En aquella época yo he hablado con muchos jueces y me han dicho que no, que los senadores que lo designaron no exigían ningún
favor ni le designaban. Los que he hablado me decían que no, pero eso a te eso lo digo voy. González Pantaleón. A eso es? voy. No, me lo han dicho varios. Sí, entre ellos pero él Castillo nunca Pantaleón. él fue designado por propuesto por Jacinto Peinado. Exacto. Pero ese era un desastre en esa época. Sí, es lo que te digo. Y era cada 4 años a que lo eso voy, cambiaban. que como Aquí había quiera se bancos, puede prestar. Aquí había bancos Sí. que tenían un bufete preparado para redactar sentencias que ellos le enviaban a jueces del banco. Fírmalo. Sí, lo he oído también. Por es favor. verdad, es verdad. No. Así no. Sí, es verdad. No. Ah. ¿Tú sabes por qué? Porque una de las amenazas que tenían los bancos a su estabilidad económico-financiera era sentencias que se pudieran producir en contra de sus intereses. Sí. Y se cubrieron. ¡Ay, qué fácil! No, Y es así. Sí, es verdad. Eso era un problema. No, aquí había oficinas de abogados que le garantizaban a algunas multinacionales que nunca perderían. Por Un ejemplo. conflicto en la justicia. Qué Por barbaridad. ejemplo. ¿Cómo tú puedes garantizar eso? Increíble. No, increíble. entonces no. Por eso el país ha avanzado notablemente. Avanzado. Sí, indudablemente. Notablemente. Yo no sé si tuviste a Ricardo Warner decir que nosotros somos la economía novena en el mundo Guau. en crecimiento. En crecimiento. Sí, ese es el director del hemisferio occidental del Fondo Monetario. Yo lo vi, muy bueno. Octava en crecimiento en el No, mundo. Pero novena, es que lo que pasa en velocidad de crecimiento. en Yo digo que velocidad de pasa. crecimiento. Lo que dice él es que la República Pero también Dominicana, llama con la respecto al atención. resto del mundo y de los afiliados al FMI, tenemos la velocidad de crecimiento octava más, o novena. novena más grande. ¿Por qué? Porque aquí ciertamente hemos cambiado un cuadro de atraso a uno en proceso de solución. Sí. No es que ha solucionado. O Mira. sea, ellos comparan el cuadro nuestro de 15, 20 años atrás con el presente y dicen, ustedes son el noveno que más rápidamente cambia ese cuadro. y el más importante en América Latina. Aquí, claro, Sí, y el de más América importante de Latina, América sí. Latina. Para yo De las 200 naciones, esas son 200 los afiliados que hay Ah, en el bueno, Fondo claro, Monetario. No, son un poco menos. Porque 198 no es. por ahí. Sí, Oye, sí. para yo darte un dato, para que la gente tenga orden de magnitud, una idea de qué ha significado eso. Que no estamos hablando del gobierno del PLD, ni de Balaguer, ni del PRD, de nadie. En el año 1950, Sí. la economía haitiana era Sí, más grande, ligeramente, Ligeramente que la dominicana. que la dominicana. Sí, así es. En el año 1960 empatamos el mismo nivel del PIB. Ahora cierra 2018 con que la República Dominicana tiene un PIB 11 veces el tamaño de Haití. Wow, sí, es indudable. Además de que Es decir, Haití ha retrocedido también. No Ha solamente que nosotros retrocedido hemos muchísimo, pero eso te da una idea de cómo se ha transformado. Hay un libro que También hizo estamos comparando Fran Boya las Pons, dos que a mí me economías gusta mucho. extremas de América Latina. No, bueno, pero estamos en la misma Sí, isla. claro. Estamos en la misma. Los Estamos al más lado. comparables son los que estamos en un mismo territorio. Sí. Fran Boya Pons hizo un buen libro que se llama La Gran Transformación. El que se lo encargó el Banco Popular, que es realmente interesantísimo, no solo de imágenes, sino también de datos específicos. Yo muestro en un trabajo que hice el desarrollo dominicano, yo muestro que el Banco Interamericano de Desarrollo hizo una comparación Oye, tú debes hacer un libro de la con velocidad. Sí, yo lo tengo editado, pero el problema es que está soportado en fílmica y por tanto yo lo que quiero hacer es un libro digital. Sí. No. Yo lo tengo listo para publicarlo como un libro digital. Oye, tú la transcribes esas entrevistas. Sí, pero la imagen. No, ya eso es un trabajo Sí. enorme. Pero hazlo digital. Ella te lo hace. pero Ella yo te lo hace. Mira, yo lo que tengo es una introducción para que la gente comprenda las 22 entrevistas que hice para sustentar que un estudio que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo. En los últimos, hasta 2012, 50 años, la República Dominicana es la nación que más ha crecido de América Latina y con lo mayor digital. velocidad. Sí, Muy 5.5 interesante. promedia, dice el Banco Interamericano de Desarrollo. Hizo un estudio específico para demostrarlo. Pero y además aparecen ahí los testigos, los que participaron en las acciones importantes que tomaron el cuerpo en cada una de las iniciativas que se adoptaron a partir de 1962, después de la muerte de Trujillo. Pero lo que importa es, Julio, que tú resaltes una cuestión que tú me hiciste saber ayer.
llaman desde Haití. Es verdad que la República Dominicana va a invadir Haití. ¿Y qué fue lo que pasó, Julio? Que vieron la frontera. No, que parece que hay unas imágenes que andan por las redes de militares movilizados. Son fotos y gente que se pone de loco. Realmente hay una cierta preocupación de parte del mando militar en mantener... Pero en Haití lo que hay interés de que intervengamos. Pero que lo que a mí me sorprendió, y por eso fue que lo dije, que el tipo le dice, no, ustedes están locos, los dominicanos jamás harían una cosa así. No, pero lo que queremos es que vengan. Es que ojalá esto bajo control. Es que ojalá ellos, es que eso está un desastre. Es realmente un pero cuando usted ve que un Estado, que un pueblo quiere que lo sometan a control, es porque perdió un desastre. Vámonos a la pausa, toda señores. Esperanza. Volvemos con Pedro Cava. Bien, amigos, continuamos con este programa ya habitual de los jueves con el amigo y periodista... Compañero de trabajo. Bueno, tú eras como una especie de tío abuelo, mío. Pedro, tú tienes muchos años en esto. Yo te conocí en el siglo. Desde el 62. Bueno, pero no tanto, porque yo todavía no había nacido. Nosotros iniciamos en un periódico que se llamaba La Prensa, que dirigía el ajedrecista. ¿Tú trabajaste en Cachafú? No. Pero estuve muy cerca. Eso no fue una genialidad. Porque yo colaboré un poco con Patria después de la guerra, sí. Pero... Cachafú eran caricaturas, sí, ¿no? caricaturas. Ni izquierda ni derecha. Manco. Pero oigan esto. ¿Tú tuviste en el listín antes que en el siglo? No, sí, claro. Yo soy del equipo que inicia en el listín. Claro. Yo era estudiante de periodismo de primera generación, en la escuela en el que se abre en el 62 a mediados. Pero ya nosotros habíamos pasado por una experiencia de un periódico que duró unos meses nada más, llamó La Prensa, porque que lo dirigía el ajedrecista aquel famoso profesor universitario Alberto Malagón. Y Malagón era el director y él nos... El maestro. El maestro, sí. Él agarró un grupo de periodistas, Prestol, Miguel Ángel Prestol, nosotros y otros más que estábamos en la escuela de periodismo, y nos lleva y nos dice, lo primero que tiene que hacer un periodista es ser fotógrafo. Ustedes no pueden ser reporteros sin ser fotógrafos. Nos dio un curso de fotografía y a uno de nosotros lo mandó a situarse debajo del puente Duarte, porque en esos tiempos se tiraba, para que me lo cojan en el aire cuando se está tirando, porque se suicidó. ¿En el aire? Y él decía que había un promedio de suicidio, yo no sé cuánto por día, desde el puente Duarte en esos tiempos. ¿Pero era en lo seco o a lo mojado? A Núñez Grasal, está vivo todavía. ¿Le cayó arriba uno? No, lo mandó a hacer unas cuantas horas de servicio con su cámara lista para agarrar alguno de lo que se... No, porque no coincidió. Ahora, un día pasa el oficial de la policía español que instruía... yo me acuerdo, el de tránsito. Sí, que instruía sobre la forma de manejo de tránsito. Con un altoparlante, manejando un carrito Volkswagen, diciendo por la calle La Mercedes, donde estaba en un segundo piso, con Malagón de director. Por cierto, tenía una práctica rara, recortaba pedazos de periódico y se lo metía en la boca, y leía siempre un libro en ruso de ajedrez. Wow. Y hablaba. Él tenía un libro abierto. Alberto era mi hermano. Tenía un libro en ruso. No, él escribió en ruso. Sí, abierto en el escritorio. Entonces, al tiempo que trabajaba, se mantenía leyendo su libro de ajedrez. Bueno, el asunto campeón nacional 4 veces. Un día 4. Se produce un ruido de choque violento y salimos al balcón y era el español que se había llevado un palo de luz. Entonces dice, ¡rápido! ¡Tome esa foto! Y fuimos a la tomada y dice, y tituló El cazador casado. El español se llevó un palo de luz. Bueno, entonces, Pedro, decía
Esas anécdotas son buenas, tú oye. Decía Mónica que realmente ya este es el último programa que hacemos contigo antes de la primaria, el 6. El domingo. ¿Usted va a votar? Yo. No, él. Es usted. ¿Va a votar? Ya le está diciendo a todos los televidentes que sí van a votar. Ah, los televidentes. Claro. Vamos a ver, porque... los televidentes. No, porque también se lo podemos decir a Ariel, que está allí Ariel, ¿tú vas a votar? Pero es bueno preguntarle a los ¿usted va a votar? Porque la verdad es que... Vote usted. Dilo duro, que no sabe bueno, todavía. el asunto es que en esta recta final ha habido una serie en un día se han publicado hasta 2 y 3 encuestas. Sí. Ayer tan dispares una como otra. Antes de ayer y ayer se han publicado unas que yo como que no entiendo muy bien de dónde salieron. No. Bueno, pero eso no importa. Aquí no es criticar encuestas, no, claro. sino constatarlo. Es muy lamentable que la lucha política entienda que un instrumento de un uso tan útil como son las encuestas, vamos a decir tan científico, se manipulen ¿Y para qué se puede manipular una para encuesta? tratar de influir a la gente, a los indecisos, que vote, para que voten por el ganador. Porque la gente Señores, vota por el que va a ganar. Pero ahora yo le hago la pregunta a Pedro y a ti, Julio, como sociólogo. ¿Cómo va a ser que todavía en el 2019 la gente esté votando por el ganador, no por el mejor? No solamente eso, pero sobre las encuestas. Oye esto, Julio. No, pues déjame terminar la idea. Sí, la termina, sí. Entonces, hay una modalidad interesante que ha surgido en esta semana, y es que en el caso del PLD, que es el que ha concentrado toda la atención, es realmente lamentable que lo único que salió del PRM fue que Hipólito le quitó una paleta a una mujer entrando a un... y se la chupó él. Y la chupó. Y se la dio después a ella. Y después se la dio. Eso fue una gracia de Hipólito. Sí, una hipolitada. Pero, por ejemplo, yo no oigo a Abinader haciendo planteamientos, haciendo posiciones, haciendo cosas. Yo lo dije desde hace mucho. Pero bueno, ese no es lo que tú quieres. Yo no. Tú quieres que se plantee asuntos de fondo. Claro, pero claro. Económicos, sociales, institucionales. Ahora, he visto que el presidente Leonel Fernández, iniciando el lunes de esta semana, no ha estado en varios medios de comunicación y le ha entrado a los temas básicos. Exacto. Le ha entrado. Estuvo en los medios telemicros y después de Comedia. Hoy estuvo en streaming con Diario Libre, que la estaba transmitiendo. Yo no pude verla, y mañana va al Canal 11. O sea, jueves. Y estuvo en el listín también. O sea, hoy. Estuvo en el listín ayer. Pero muy, y salió muy importante, hoy. Sí. Pero muy importante. Miren una cosa. Es decir, él está ya en la fase final, en la fase. Haciendo exposiciones y haciendo propuestas de contenido. Pero yo quería, por favor, Julio, que tú me permitieras hacer algo. Porque acabas de decir que las encuestas debieran ser un instrumento de mucho mayor valorizado en la sociedad dominicana. Sí. Y no lo es. ¿Saben ustedes por qué? Porque aún los que saben el valor que tienen las encuestas la distorsionan. Yo siempre me he preguntado cómo es posible que empresas norteamericanas que tienen unas transnacionales importantes, que tienen una disciplina que de tal y la respetan, que en sus países son de primera línea, Gulf and Western, Barrigol, AES International, cuando vienen aquí cometen cualquier tipo de práctica, incluso la más deleznable. ¿Cómo es posible? ¿Por qué lo hacen? ¿Qué cosa? Porque cuando vienen y contactan a los asociados locales, le dicen que aquí se puede, aquí no hay problema. No problem es nuestro logo. No problem. Lo mismo pasa con las encuestas. Mira, las encuestas son muy valiosas. Hemos dicho aquí cómo representan el sentir de la sociedad en su conjunto, de los distintos estratos que conforman la sociedad, lo de arriba, lo del medio y lo de abajo. Y que por eso, con 1000 consultas que se hagan, si están bien distribuidas esas 1000 consultas, usted consigue una media nacional. 1200 más o menos. Sí, son la media. Y
Si está bien estratificada la muestra. No hay problema. Pero ¿sabe lo que pasa cuando vienen los resultados y los procesan los vivos? Que lo convierten, por ejemplo, en informaciones que tú dices, ¿pero dónde salió esto? Ahora aparece una nueva opción presidencial por encima de todos los políticos que conocemos, porque está ligado a una familia poderosa, porque lo sustenta una familia poderosa. Así que nadie le pregunta. Que nadie la pregunta. Entonces, pues, eso es lo que a ti te saca de circulación. Tú dices, pero te saca de quicio. Pero ven acá, ¿pero por qué hay que dañar eso? ¿Por qué ese tipo de soluciones no se dejan para otro momento y no en un proceso tan como el que estamos viviendo? Entonces, y manipulada por gente que se le supone creíbles, fiables para la sociedad. Y tú te das cuenta que es un manejo, pero resalta de inmediato que es un manejo. Así, las encuestas nunca se van a establecer como absolutamente fiables en el país. Bueno, la verdad es que y la gente no lo va a entender, y la gente le va a seguir dando crédito a qué cosa, a una famosa que esas sí son absolutamente no creíbles, a una que hacen de que por radio y por teléfono, que la gente se podría llamar, y uno por programas de televisión que tú ves que abro las líneas de comunicación para que usted me diga a quién prefiere. Eso no tiene ningún valor, el más mínimo valor. Pueden estar combinados. No tiene ningún valor, pero además, ponga usted que no estén combinadas, pero que provengan de una misma fuente política, los oyentes suyos. ¿Quién ha dicho que los oyentes suyos representan a la sociedad? Claro. No, pero aquí hay un invento dominicano que yo no me lo he oído aquí, que son los interactivos. Los interactivos son gente que le pagan viven un sueldo para vivir llamando a los programas y opinando. Viven de eso. Bueno, en toda época, porque no solamente ahora. No, pero eso es más reciente, los interactivos. Y los interactivos es más reciente. En el radio. Y en la televisión también, pero en el radio. En televisión es menos. Pero eso utiliza, por eso nunca he abierto en ningún sitio donde he estado, ni en televisión ni en radio, he abierto los teléfonos para que la gente opine. Eso no tiene sentido, a menos que usted concierte con una fuente autorizada. Mire, lo voy a llamar a las 7:50 porque quiero oír su opinión. Ya eso es otra cosa. Sí, o sea, como un abogado opinión. prestante, un economista prestante, fiable, un profesional de alto nivel. Bueno, pero como opiniones podría ser, Pedro. Lo que no tiene peso es como llamar para que diga usted si quiere esto o aquello. No, un momentito. Una opinión procurada por un medio de comunicación de una fuente externa por teléfono, tiene el riesgo de que el que te esté opinando no sepa de eso y se lo crea, por supuesto. Y se crea que sabe, y no sea una fuente autorizada, estudiada, consolidada en sus datos. Eso también pasa. Entonces no podemos darle crédito a cualquiera. Es muy delicado. Para que usted opine sobre un tema básico, usted tiene que consultar una fuente autorizada. Muchas veces a mí me dicen ingeniero. Porque como hablas mucho de presas, de minas, y a mí me dice... Yo lo que soy es un periodista. Economista. Yo no soy economista. Pero yo sí sé, yo sí hago, porque me he tomado ese tiempo en los más de 50 años de ejercicio que tengo acumuladas miles de horas de conversación con expertos. Claro. Y me he leído unos cuantos libros e informes técnicos. Entonces todo eso me da un mínimo de opinión para hablar, pero yo no soy ni ingeniero ni economista. ¿Tú eres periodista? Yo soy periodista. Lo que pasa es que el periodista se supone que tiene que tener una visión una plataforma de conocimiento básico que puede manejar y puede opinar, ciertamente. Pero no me considero una autoridad, pero sabes más que algunos que se consideran autoridades en determinadas áreas. Vamos a la pausa. ¿Ya se acabó? No se ha acabado, pero volvemos. Amigos, seguimos en este último bloque de la conversación habitual que tenemos los jueves con Pedro Cava. Pedro, como ya comentábamos, ya parece que la situación está bastante
Clara, tú Definido. dirías. No, clara no, que está bastante ya no hay mucho que abundar. No hay mucho que abundar, pero no está clara. En esta primaria que, insisto, se han transformado en unas elecciones adelantadas. elecciones casi adelantadas, Elecciones nacionales. en unas elecciones nacionales, lo que quería decir. Sí, adelantada. Hay un único tema que ha quedado, y ayer el presidente Fernández dijo, yo no estoy cuestionando a la Junta Central Electoral. Lo único que estoy diciendo es que si se imprimen los votos automatizados, ¿qué se va a hacer con eso? Porque nada más se cuenta un 20%. Y hay un, digamos... ¿Por qué no más un 10? Ahora ya... Era un 10, exacto, se adelantó. Pero Él lo pidió un lógico, 50. dice, cuando yo fui el jefe de la misión de observación electoral en el 2015, que ganó la oposición en Venezuela, se imprimía, se votaba electrónico, se imprimían tu decisión y se echaba en una urna. Y esa urna, al final de la votación, se abría y todas se contaban. Entonces, y hay otro elemento, dice que se va a escoger un 20% aleatorio, pero es escogido previamente. Entonces no es aleatorio. De razón. Pero yo pensaba que eso se había solucionado. Porque en todo caso, siendo así, no va a ser escogido previamente. Yo pensaba que eso ya dice aleatorio, pero que ya se va a saber cuáles son. Sí. No. Óigame, hay dos cosas ahí. Primero, a mí me hubiese gustado, como dice el doctor Fernández, que se contara físicamente el 50%. Porque el 50% te da mucho más seguridad mucho más amplio. de lo que es la voluntad del que votó. Pero aún, como dice él, el 20, yo le agregaría, además de aleatorio, que fuera total. Miren por qué. ¿Cómo total? O que en todas las mesas, que son 7.000, se cuenta el 20%. En todas las mesas. En todas, exacto. No en un 20% de las mesas. Claro, muy bien. Un 20% de 7.000. Pero es que así es que debe de ser. Entonces, pero él 1.400. 1.400 mesas. Entonces, esas 1.400 mesas, como dice Leonel, no debieran ser precogidas por la Junta, debieran ser al azar y al momento eso mismo es aleatorio, que tú la aleatorias. Claro. Pero Para eso que tiene no que estén, exigirse. para Eso que no tiene haya que ser posibilidad de así. manipulación. No Ahora, ¿qué entiendo me cuál gustaría es a mí? ¿Qué me gustaría a mí? Que fuera el 20% de todas las mesas. todas a las mí me mesas. gusta No, exacto. debería ser la totalidad. No, Pero que la totalidad no se va a hacer, mire, Julio. Déjeme olvida. decirte ¿Por qué no? Si lo hacen en Venezuela, lo hacen en Brasil. Pero por lo menos se que sea el puede hacer la 20% de totalidad todas las en el plano presidencial porque se discurriría con velocidad suficiente como para tú tener resultados probablemente a la medianoche o al otro día. Pero déjenme decirle cuál es el asunto. Y porque lo vi porque mi esposa es jefa de una mesa y ya ha participado como en 8 elecciones desde el 60. Pero ninguna ha sido como esta. Entonces déjenme decirle, si le entregan al final, ¿cómo es la cosa? Óyeme, el voto electrónico ese es una sí, larguísimo. Es una cosa larguísima. Primera, ahí en eso consignan los votos que tú emites a la presidencia, a los puestos congresuales, a los puestos municipales, incluyendo regidores. Es larguísimo. Para tú procesar eso y hacerlo con la velocidad con que se debe para que eso esté temprano de conocimiento público, eso no es posible. No. Se lo digo porque sé cuando lo que ha pasado mi esposa, que se ha pasado en ocasiones 12 horas consecutivas, 14 horas, y yo la tengo que ir a buscar a las 5 de la mañana, habiéndole entregado a las 5 de la mañana, 24 horas encerrada. Y yo lo que sugiero es lo siguiente. Es verdad, no se puede, como tú deseas, hacerlo con un 100%. Un 20% incluso yo creo que es fiable. Es más que suficiente, pero que sea en todas las mesas. Si fuera en todas las mesas, tú no tienes ninguna duda de lo que pasó. Claro, porque hay un indicador superior al 10. El 10 de un 100 es bastante representativo. Sí, no, pero lo no saben los economistas. un 20. Cuando tú cuentas un 10 de un 100, tú tienes una representación casi
certera de lo que es. Entonces, pero si tú lo qué? llevas a un 20 es doblemente. ¿Por qué se dice fiable. que ya están escogidas las mesas de donde se va a... Eso sería... Porque eso es que lo más lógico es hacerlo como tú dices, sí, un 20 de todo. Un 20 de todo. De todo. Eso te da garantía. Claro, yo lo veo muy bien y yo no creo que la Junta... A mí me gustaría un 20 de todo. Yo todo. no sé, ya ellos como que resolutaron sobre eso. No, ellos resolutaron un 20. Un 20, lo elevaron claro, a un 20 eso no para lo van. responderle a Recuérdense Leonel. que las elecciones presidenciales del 2016... Y es la presidencial nada más la que se van a contar, ¿eh? Sí. No es el total. Porque si lo hacen con el total se arma un cero. Oye, en las elecciones presidenciales del 2016, que se intentó introducir aquellos aparatos famosos que no sirvieron para nada y se gastaron como 25 millones de dólares. ¿Que están ahí todavía? No sé, ya eso creo que se lo donaron a una institución, no sé cuál es. Wow. No me acuerdo. Pues no tienen uso, para la Junta no tienen uso ya. Una total imprevisión. Hubo que retornar al voto manual. Al voto manual. ¿Qué total? Yo estaba revisando ayer. Vi no sé quién era que estaba diciendo. He visto tantos programas que ya ni me acuerdo. Alguien estaba diciendo, porque en todos los países desarrollados se usa el voto electrónico. Mentira. Sí, no. Mentira. No me digas. Mentira. Sí, no, hay muchísimos todos los países europeos, sí, con excepción de Bélgica, usan voto manual. Todos. Sí, yo lo vi. Todos, desde Finlandia hasta La mayoría, Portugal. yo no sé si todos, pero la mayoría. No, estoy diciendo que lo busqué. En Europa hay okay. uno que usa voto automatizado o electrónico, que es Bélgica. En las Américas solo está Venezuela y Brasil. Y algunos estados de los Estados Unidos. En los Estados Unidos hay una diversidad de sistemas, porque eso es estatal que se decide. Y la India lo tiene también electrónico. Pero es un país con mucha tradición democrática. Y nunca ha habido alegaciones de fraude ni nada de eso. Entonces, si yo veo que Francia, Gran Bretaña, usted ve los centros de que se contea, usted, que tiran todas las boletas ahí y comienzan a contarlas. ¿Cuál es la necesidad? Si eso en 2 horas en Francia se sabe quién ganó. Y en Alemania. Seguro que simplifica mucho los sistemas que no dejan participar tanto gallo loco buscando puestos electivos. Hay mucho peligro. Puede ser. Hay mucho peligro. Y hay una cosa que quisiera en este programa, y como lo vamos a transmitir a mí me antes llamó de la las atención. elecciones, hacer una exhortación. Miren, es verdad que hay posibilidades de hackeo desde el exterior. Un momentito, déjenme explicar. Sí. Hay posibilidades de hackeo. Sí, el módem que se utiliza para ir transmitir los datos. Registrando los datos internamente, usted lo pone en línea. Ese módem puede ser intervenido. Pero si el módem usted solo lo abre al momento en que inicia los trabajos y le dice al cerebro central de la Junta, abrir la elección y lo desconecta de línea, o sea, de la internet, y lo deja únicamente al servicio local de cada mesa, ese módem no es posible hackearlo. Y ese módem después se va a llevar físico. Usted lo llama, cuando usted cierra y tiene el total, usted vuelve y abre el módem, lo conecta con el servidor y dice, concluí, votaron 550. Y entonces, aquí están los resultados electrónicos que tiene el cerebro del computador, se los voy a mandar. Ahí ya entonces no es posible hackear. Ahora, si usted lo deja abierto el módem, desde la hora en que inicia, lo pueden hackear desde fuera, lo vivo. Y entonces ya tú vas eso. a mandarle el total que lo va a tener ahí. Por tanto, los técnicos de la Junta que van a instruir y que instruyen al personal que opera la mesa, le dice, conecte el modo al inicio, desconéctelo y vuelve y conéctelo cuando usted comunique el cierre. Te voy a decir una cosa. El trauma de la transparencia electoral en este país es terrible. Ha llegado a niveles de ridiculez. Porque nosotros hemos experimentado, yo creo que todos los sistemas existentes en el mundo de y votación. Siempre se dice que hay fraude. Y siempre hay
una queja, siempre hay un Siempre hay problema, unos siempre reclamos. y a la siguiente elección volvemos y Y lo en cambiamos. todos los Señores, niveles. aquí se hizo aquella barbaridad, aquel monstruo que le dio más confiabilidad, que eran los colegios cerrados. Que después de la mañana votaban las mujeres y por la tarde votaban los hombres y se retrancaba todo el mundo ahí adentro. Y aún así la participación fue como un 70%. A mí me gustaba eso porque yo comía caliente, mi mujer iba y me cocinaba y después se iba. No, primero Era votaban la las mujer mujeres. Ahora tengo yo primero. que encerrar para esperar que ella llegue. No, ya no. Pero Eso es ya, terrible. ya no hay Eso cerrado. no existe ya. Ya eso no existe. Barbaridad. Después fuimos a la boleta única. No, Después estoy hablando de fuimos... mi mujer que es ejecutiva de una mesa. A mí me gustaba porque yo podía comer y ella cumplir con sus responsabilidades de ella presidir la mesa electoral. En la tarde yo comía, me cocinaba en la mañana y entonces yo estaba tranquilo. Pero tú Ahora no- me paso el día Y entonces entero. ahora Tú tú no te pasas vas para el hambre campo, ahora. tú te quedas aquí. Tú Yo me quedo en la casa pasas hambre solo. ahora entonces. Allá. Tengo que calentar, sí. Calentar. Te hace Pero falta. tú te vas para allá, por metro. Sonia. Sí, yo vengo y me quedas mantengo aquí? cerca aquí en la capital. Claro, para pero te vas a asistir ir en cualquier para allá. situación. Claro, lo que ¿Ella reclame. en dónde está la ONU? No, en Arroyo Hondo. En el No, colegio no, Arroyo. Sí, nosotros tenemos ahí, no hemos cambiado de dirección de votación. Bueno, porque vivimos 33 años en Arroyo Claro, Hondo. claro. Sí. Oh, entonces, ¿a qué hora se van los delegados para esta votación del domingo? Sonia sigue siendo delegada. No, Sí, porque ella ahora sigue siendo este es más delegada. corto el horario de votación. Ella es delegada, ¿no? Es funcionaria de la ¿Cuál va a Junta. ser? ¿Cuál va a ser? De 8 de la mañana a 4 de la tarde. Y antes era hasta las Normalmente es 6. de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Pero déjenme decirle, en las elecciones anteriores, yo tuve que ir con ella, porque como era presidenta de mesa, a ella le entregaron la famosa maleta esa que tenía todo, pero me dijo, consígueme una extensión y un bombillo. Digo, yo estoy creyendo, cuando llego al sitio, en efecto, no había luz en el ¿Qué? sitio. Tuve que pegar la extensión de ¿Cómo va a ser? de una habitación vecina y entonces engancharle un bombillo, pero funcionó. Y era en un colegio. Oye, pero qué bien. Buena observación, entonces. Entonces yo fui, le preparé todo el asunto y después que todo estaba tranquilo, después entonces la visitaron y ya su jugo, que ella repartía con los demás miembros de la mesa. Oh, Dios mío. En Arroyo Hondo fue eso. Gajes del oficio Terminó dominicano. el tiempo, señor. Dios mío. Esperemos Pero ya que- las cosas no son así. Ahora todo el personal ejecutivo de mesa va a encontrar todo el equipo instalado cuando vaya. Y energizado. Se va a porque garantizar que va a haber la luz. Junta tomó la previsión de energizar autónoma cada mesa. Claro, muy El asunto, señores, en esta ocasión Está bien vamos a dar un organizado. paso adelante Qué extraordinario. bueno que Bueno. así sea. Gracias, Pedro, por este último programa antes de la votación de este domingo. Antes del 6. fin del mundo. No, del comienzo. No, hombre. Del comienzo. Todo va a discurrir lo más normal y verán a todos los que usted ve de que confrontado dándose abrazos Claro y que besitos sí, y cosas, claro que sí. Ellos y lo acordando dijeron. cómo ejercer el poder después. Señores, hasta mañana, si Dios quiere.